¿Quién quiere hablar algo? Lo que se acuerden. Bueno, doctora, por ejemplo, podemos considerar las leucemias como una proliferación excesiva que incluso puede ser inmadura de las células blancas en este caso. Y si recordamos la hematopoiesis, tenemos que recordar que existen dos linajes. Entonces, en ese caso vamos a tener leucemias que pueden ser mieloides o pueden ser linfoides. Y también dependiendo del tiempo en el cual se presenta, estas pueden ser agudas y crónicas. Por lo general están asociadas a alteraciones genéticas o también antecedentes, por ejemplo, de exposición de virus específicos que provocan la malformación de las células y de la alteración a nivel de la médula. A ver, ¿quién más quiere hablar? A ver, ¿usted cómo se llama? José Castillo, doctor. Ya. A ver, Jean Íñiguez. ¿Qué más les puede decir de las leucemias? Doctora, Jan fue de la rotación anterior. Ay, ya, estoy mal acá. Ya, Castillo. Dunia. Dunia no está. María José Guerrero, ¿qué más de leucemias? Doc, disculpe, yo tenía problemas para ingresar con el audio y me parece que María José está con el mismo problema. Bueno. A ver, lo que se acuerdan de leucemias. ¿Qué diferencia hay entre agudas y crónicas? ¿Cuál es la diferencia? Para decir, ¿es una aguda o es una crónica? ¿Quién puede decir? Bueno, doctor, en las leucemias crónicas se pueden no producir síntomas y suelen ser diagnosticadas de forma casual al hacer algún análisis de sangre por algún otro motivo. Y pueden producir síntomas derivados de la infiltración de los diversos órganos, como pueden ser ganglios que estén de un tamaño mayor, el hígado o vaso que estén más grandes de lo normal, o de derivados de alteraciones en la función de los glóbulos blancos, como en infecciones más o menos graves. En cambio, en las leucemias agudas suelen producir importantes manifestaciones clínicas, como hay manifestaciones generales como fiebre, cansancio, pérdida del apetito, dolores musculares o de los huesos, o derivados de la falta de la producción de las células fabricadas en la médula ósea, produciendo una gran debilidad por esta anemia que hay, o sangrado, o en cualquier localización, como por ejemplo en la nariz, las encías y en algunos otros lados, o alteraciones por el funcionamiento de los glóbulos blancos, como lo que va a favorecer el desarrollo de infecciones que pueden llegar a ser muy graves. Ya, muy bien. En realidad, leucemias agudas y crónicas no tienen que ver nada con la clínica. Doc, es por la diferencia, que existe entre la presencia de blastos, ya que en la leucemia aguda hay una mayor cantidad de blastos y en las crónicas se da en células más maduras. Ajá, ahí sí, ahí estamos de acuerdo. Agudas y crónicas no significa como el resto de patologías. En patología, una apendicitis, por ejemplo, o una infección. Si es aguda, ya 3 días se presentó acá y es rápida la evolución. Y en crónicas, por ejemplo, una tuberculosis que puede estar ahí meses. En leucemias no es así. Leucemias agudas nos estamos refiriendo a leucemias que presentan blastos. Y leucemias crónicas, leucemias que presentan células más maduras. Entonces, todas las leucemias y todas las patologías oncológicas se presentan por una mutación a nivel de las células. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las células hematopoyéticas vienen del hueso. Aquí en la esponjosa del hueso se producen. Aquí tenemos la hematopoiesis extravascular, pero es dentro de la médula.
Entonces aquí tenemos el tejido hematopoyético, el tejido, el estroma medular. Aquí hay una malla de estroma que está constituida por, ya les dije en alguna clase, por fibroblastos, fibroblastos reticulares, fibroblastos adventicios, células adiposas, células endoteliales que producen factores de crecimiento para que la célula tronco hematopoyética se pueda dividir. Entonces, esta célula tronco hematopoyética es pluripotencial, se puede dividir en cualquier línea mieloide o linfoide. Entonces, esta célula puede dar origen a una división horizontal a dos células tronco hijas y esta ya desaparece. O puede dar origen a otra célula tronco hija y a una célula formadora de colonias GEM, granulocíticas, eritrocíticas, monocíticas y macrofágicas. O se puede diferenciar en una célula madre y una célula de la proliferación linfoide. Déjenme un ratito, ¿ya? ¿Qué pasó? La laboratoria más útil. Ajá. Laboratorio está en usted. Laboratorio, regáleme. ¿Sabe que sí tengo? ¿Qué tiene? ¿Y de imagen? La imagen también, yo no pido mucho imagen. Oye, pues el Sí, laboratorio. sí tengo imagen. Tengo Me parece el laboratorio. ¿Tiene citas subsecuentes? Sí. Lo que no tengo es certificado médicos. Ah, ya, entonces para ya traer. Ya. No, ya me No. dejan. Ya, Ya. los demás tengo todos, listo. Ya. El chiquitito, papelito chiquito, sí tiene. Aquí tiene. Esos no tengo, los chiquitos regales. Ah, listo. Ya, gracias. A ver, chicos, entonces decíamos que todas las leucemias se originan en una célula tronco hematopoyética. Esta sufre una mutación de algún aminoácido en su cadena de proteínas y hace que esta célula codifique para otro tipo de proteínas que van a madurar solamente hasta etapa de blastos, por ejemplo. En leucemia aguda solo maduran hasta etapa de blastos, de ahí no pueden madurar más. Entonces estas células se van acumulando en la médula ósea, luego salen a sangre periférica. Entonces depende de la etapa en que yo lo tome al paciente. Puedo tomarlo en una etapa en que ya tengo blastos en sangre periférica. O puedo tomarlo en una etapa en donde esté pancitopénico, es decir, el resto, estas células malignas que son mutadas, producen factores de crecimiento negativos para las células tronco normales. Acá tenemos células tronco normales, pero estas células malignas, por ejemplo, que sea esta, produce factores de crecimiento negativos, en donde las células normales obedecen y no se diferencian. Y solamente se diferencian estas células patológicas en caso de que sea un blasto, por ejemplo. Entonces estas van a proliferar en médula ósea y después salen a sangre periférica. Y las células tronco normales se quedan inhibidas. Entonces no puedo tener ninguna serie ni mieloide ni linfoide. Y en sangre periférica voy a tener todo bajo. Excepto ya después cuando estas células en médula ósea están llena la médula, entonces salen a sangre periférica y voy a tener, por ejemplo, blastos de la serie mieloide o blastos de la serie linfoide en sangre periférica. Entonces tengo, por ejemplo, plaquetas muy bajas. Si tengo plaquetas muy bajas, voy a tener paciente con sangrado. Si tengo neutrófilos muy bajos, paciente neutropénico febril puede estar con fiebre, con neumonía, procesos diarreicos principalmente. Igual con las células linfoides. Entonces, depende de la etapa en que yo lo tome. Si lo tomo al paciente cuando tiene mucha plaquetopenia, voy a tener púrpuras, equimos y sangrados digestivos incluso renales, equimosis, púrpuras y petequias en piel, sangrado de encías. Y cuando tengo ya neutrófilos bajos, ya voy a tener el paciente con mucha fiebre. Y cuando los hematíes bajan, ya lo voy a tener con anemia, muy pálido, con hemoglobinas a veces vienen de 3, de 4. Entonces aquí tenemos la célula tronco pluripotencial, necesita factores de crecimiento. Entonces las células del estroma medular producen todos los factores de crecimiento para que esta se diferencie. Aquí, por ejemplo, tenemos una división asimétrica. Se divide en una célula tronco hematopoyética y una célula tronco mieloide, o se puede dividir célula tronco hematopoyética y célula tronco linfoide. Y de ahí está el linfoide ya, aquí célula formadora de colonias granulocíticas y megacariocíticas ya se compromete en solo una línea celular. Entonces de la serie roja vamos a tener el eritrocito como célula madura.
de la serie de las plaquetas, el megacariocito, vamos a tener ya las plaquetas en sangre periférica. Y todas estas células de acá están en médula ósea. Entonces decíamos que cuando una célula tronco tiene una mutación acá, va a codificar para otras proteínas patológicas, de tal manera que nos va a producir, por ejemplo, solo blastos acá. Los blastos producen factores de crecimiento negativos para que las células tronco normales no se dividan y solo se dividan las que están mutadas. Entonces vamos a tener acumulación de blastos en leucemia aguda. Y en leucemias crónicas, por ejemplo, en leucemia mieloide crónica, vamos a tener toda la maduración de acá, promielo, mielo, metamielo, hasta antes de los blastos. Puedo tener blastos también, pero que no me pasan del 5%, que es lo normal en médula. O puedo tener hasta en leucemia mieloide crónica, fase acelerada o crisis blástica, esta tiene fases. Puedo tener blastos, pero menos del 20%. Cuando ya tengo blastos más del 20%, ya es una leucemia aguda. Cuando tengo blastos más del 20% en médula ósea, ahí es leucemia aguda. Y aquí tenemos igual la hematopoiesis para todas las series, mieloide y la serie linfoide. Aquí tenemos la maduración de megacariocitos. Primero megacarioplasto. Aquí el megacariocito se divide el núcleo nada más. Se divide el núcleo, pero la célula no se divide. Entonces, miren, aquí tiene 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos. 32 núcleos. El megacariocito no se... De un megacarioblasto tenemos un megacariocito maduro. En cambio, ¿se acuerdan de la serie roja? De un eritroblasto, tengo 16 eritrocitos porque se divide. El megacariocito no se divide, solamente divide su núcleo. Entonces es una célula que tiene muchos cromosomas acá. Y pedacitos del citoplasma ya son las plaquetas, que son células que intervienen en la hemostasia, como habíamos visto. Ya esos son los megacariocitos. Entonces estos también se bloquean en una leucemia aguda o crónica, dejan de producir. Tienen factores inhibitorios para que las plaquetas tampoco se proliferen. Y aquí tenemos la maduración de las células linfoides. Entonces aquí el linfocito, ¿se acuerdan que les decía que un linfocito conforme va madurando va ganando o va perdiendo proteínas de su membrana, que son los antígenos? Entonces, por ejemplo, aquí la maduración de células T. Esta es una célula tronco T. Esta es la dinucleotidil transferasa terminal. Esta es una enzima que tienen estos linfocitos. Entonces, cuando tienen la TDT, son linfocitos bien inmaduros. ¿Sí? Entonces, en el morfológico les decía que cuando vemos al microscopio no podemos diferenciar si es una célula tronco de T, si es una célula pro-T, si es una célula pre-T o es un linfocito ya maduro. Entonces, en cambio, cuando hacemos inmunomarcación, marcamos a estas células con anticuerpos monoclonales, ahí sí ya podemos diferenciar las proteínas que tiene cada célula. Por ejemplo, aquí CD34, que es un marcador de célula tronco hematopoyética. Entonces, eso es una célula tronco, pero de la línea T. Dijimos que la línea linfoide se diferencia en T y en B. La T cuando tiene marcadores, sobre todo el 3. El 3 es específico de marcación T. La línea T tiene marcación bajita, 3, CD3, CD4, CD5, CD7. Entonces, esto para diferenciar una leucemia pro-T, por ejemplo, o una leucemia pre-T, o pro-B o pre-B, de la línea B, tenemos que hacer inmunomarcación, es decir, tenemos que hacer la citometría de flujo, porque en el morfológico es difícil ver morfológicamente que si es una célula T o una célula B. Entonces, miren que la pro-T tiene esta marcación, CD3, CD2, CD1, CD5, CD7. Y tiene también la TDT, que es la enzima de célula súper inmadura. El linfocito pre-T también sigue con CD3, CD1, CD4, CD5, CD7, pero ya pierde la CD34, que es de marcación de célula tronco hematopoyética. Aquí ya perdió esta proteína, que es un antígeno de la membrana de los glóbulos blancos, ya perdió esta proteína, la CD34, ya la perdió acá ya no la tenemos. Y después tenemos la célula T productora ya de inmunoglobulinas, que tiene diferente marcación. Y acá también tenemos otra célula T, ya madura. Entonces miren cómo va perdiendo, el CD34 lo pierde, y acá se queda, pero el más específico de marcación T es el CD3. Y tenemos la maduración B. Entonces, estas células B en el morfológico, en el microscopio, las vamos a ver muy similares, no podemos diferenciar. Entonces, tenemos que hacer un inmunomarcaje, es decir, podemos hacer la citometría
el inmunofenotipo por citometría. Entonces ahí vemos las proteínas específicas que tienen estas células. Por ejemplo, el ProB, miren que el CD34 es marcador de célula tronco hematopoyética. Este CD34 la tiene el ProB, el PreB 1 y 2, hasta el 1, perdón. Y después ya pierde la marcación de CD34, ya está negativo acá. Pero este ProB, por ejemplo, tiene toda esta marcación. Los B, entonces decíamos que tienen CD19, 20, aquí todavía no lo tiene, pero aquí ya lo va ganando al CD10 y ya lo mantiene hasta la célula inmadura y que después en célula madura ya lo pierde. Entonces hay células, conforme van madurando, tienen unos antígenos, van ganando unos y van perdiendo otros. Entonces, ¿quién nos dice esto? Cuando inmunomarcamos, cuando hacemos el inmunomarcaje de cada célula con los anticuerpos monoclonales respectivos. Entonces, miren, el CD19, el ProB y el PreB1 no lo tiene, después el PreB1 ya lo gana, el PreB2 ya lo tiene y el CD19 se mantiene hasta que el linfocito B maduro está en su total madurez. Y así con los diferentes antígenos. Miren, el TDT también tienen estas células, que es la enzima. El PRO, antes de dividirse al PRE, tiene el TDT y aquí ya lo va perdiendo. Y estas células B, cuando ya se diferencian a células plasmáticas, las células plasmáticas producen inmunoglobulina M. Entonces, miren que los linfocitos B son los que producen inmunoglobulinas. Aquí tenemos inmunoglobulinas, aquí tenemos inmunoglobulinas y aquí tenemos inmunoglobulina M, inmunoglobulina M. ¿Sí? Entonces, las células B se van a diferenciar de células plasmáticas, que las células plasmáticas son las que producen la inmunoglobulina M. Entonces, conforme va madurando, va ganando antígenos o va perdiendo antígenos. Y esto nos da el mapa del inmunofenotipo por sintometría de flujo. Entonces, aquí tenemos la célula tronco hematopoyética. Entonces, cuando tiene una mutación la célula tronco hematopoyética, esa mutación hace que produzca una serie de proteínas diferentes, proteínas anormales, que van a hacer la producción, por ejemplo, de blastos, de toda esta línea. Toda esta línea se va a quedar aquí, se va a quedar en blasto la célula, no avanza a madurar y a producir basófilos, eos, neutrófilos. No avanza a madurar hasta acá, se queda en etapa de blasto. Entonces estas células tienen una apoptosis patológica también. La apoptosis es la muerte celular con destrucción del DNA. Es decir, si tengo una célula maligna, por ejemplo acá, una mutación de una célula madre, hay proteínas que tratan de arreglar esa mutación. Por ejemplo, las proteínas FANC o otro tipo de proteínas tratan de arreglar esa mutación, pero ya cuando no pueden arreglar, llaman a otras proteínas a que arreglen esa mutación, pero ya cuando no hay cómo arreglar, ya la célula, esa célula mutada, por ejemplo, se puede dividir en dos células mutadas tronco, hijas, y así se van dividiendo, y esas células no mueren, tienen una apoptosis patológica, o sea, no mueren, no tienen una muerte celular ni destrucción del DNA, siguen proliferando, pero se quedan en stop aquí, en etapa de blasto, y aquí se quedan como atoradas, no pueden diferenciarse hasta células maduras. Entonces, como tienen una apoptosis larga, tienen una vida larga, se van acumulando aquí, primero en médula, después van saliendo a sangre periférica o van invadiendo otros órganos, hígado, vaso. Ya, entonces, cuando tenemos etapa de blastos es una leucemia aguda, y cuando tenemos ya promielo, mielo, metamielos, ya tenemos las leucemias crónicas. Y aquí tenemos la diferenciación linfoide. Entonces, cuando esta célula está mutada, por ejemplo, se diferencia hasta blastos, y todas las células de acá disminuyen. No encontramos células normales en médula, solo vamos a encontrar blastos. Y después en sangre periférica también esas células van disminuyendo, las células maduras, y se quedan solo con blastos, tanto en médula como en sangre periférica. Entonces ahora vamos a ver las leucemias. Entonces tenemos leucemias agudas y leucemias crónicas, como ya los dijeron ustedes. Las agudas mieloblásticas y linfoblásticas, y las crónicas también, mieloblásticas y linfoblásticas. Entonces, dentro de las mieloblásticas agudas tenemos leucemia mieloblástica aguda, y de la linfoblástica, LLA, linfoblástica aguda, y de la crónica, mieloide crónica o linfática crónica. Esas son las siglas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, blastos, que sería esto. Un blasto es una célula grande, mucho más grande que un linfocito, por ejemplo, normal. Este es un blasto, tiene poco citoplasma, la cromatina es
muy transcriptor, es decir, los cromosomas aquí están muy abiertos ya para replicarse, dividirse y formar más células hijas. Aquí tenemos el nucleolo que tiene RNA ribosomal y aquí tenemos otro blasto. Entonces, cuando tenemos etapas de blastos, más del 20% en médula ósea es una leucemia aguda. Y menos del 20% si es de la serie linfoide, decimos es un linfoma. Entonces, las leucemias agudas, más del 20% de blastos en médula. Los linfomas, en cambio, menos del 20%. Entonces, la leucemia aguda es una proliferación maligna de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico. ¿Sí? Tipo blástico, en una proporción igual o mayor al 30. Ahora la OMS ya nos dice 20% nomás aquí. Si es más de 20% ya es una leucemia aguda, cuya acumulación progresiva se acompaña de una disminución de la producción de los elementos mieloides normales, porque estas células blásticas patológicas producen factores de decrecimiento negativo para que las células troncohematopoyéticas no se puedan diferenciar. En cambio, cuando ya hago una quimioterapia, destruyo las células blásticas, quito los factores de crecimiento negativos y las células normales se van a dividir y esa médula va a progresar y va a proliferar a células normales. Ya, en cuanto a la epidemiología, la incidencia general de leucemia aguda es de 1 a 3 por cada 100.000 habitantes, con ligero predominio en varones. La leucemia aguda linfoblástica del adulto constituye 15 a 20% de las leucemias agudas. En cambio, la mieloblástica, su incidencia aumenta con la edad. Entonces, en menores de 30 años tenemos de 14 casos por cada 100.000. No, de 30 años, 1 por cada 100.000. Entonces, poca. Pero a los 75 años ya tenemos 14 casos por cada 100.000. Entonces, va a aumentar de acuerdo a la edad. Entonces, la linfoblástica es más frecuente en niños y la mieloblástica es más frecuente en adultos. Pero podemos tener niños con mieloblástica o adultos con linfoblástica. Pero en general, la linfoblástica predomina en niños y la mieloblástica aguda en adultos. Los factores externos, como ya dijeron ustedes, esas mutaciones que se presentan en las células, sobre todo están relacionadas con radiaciones, sobre todo radiaciones ionizantes. Con productos químicos, estamos sometidos todo el tiempo a productos químicos, benzoles, productos químicos de pinturas, químicos, fármacos, tintes, dinitrotolueno. Entonces siempre estamos sometidos a factores externos, radiaciones, químicos, clorafenicol, que actualmente ya no se lo utiliza, la fenilbutazona. Entonces siempre estamos expuestos a este tipo de productos químicos, sobre todo ahora que en la agricultura se utilizan muchos productos químicos para destruir malezas. Entonces también estamos expuestos a eso. Entonces son factores externos que pueden incidir en este tipo de mutaciones. Y factores genéticos también tenemos. En gemelos univitelinos es más frecuente. En pacientes que tienen anemia de Fanconi, que es una fragilidad de los cromosomas, no se avanzan a dividir. Entonces ellos tienen más frecuencia de leucemias. En el síndrome de Bloom, que también es una aplasia medular, pero que se acompaña de otras alteraciones genéticas. En la ataxia telangiectásica y en el síndrome de Down. Entonces, en todas estas patologías son factores genéticos que inciden en la génesis para que se produzcan estas mutaciones y nos den las leucemias. En cuanto a la clínica y laboratorio, en la linfoblástica aguda tenemos, entonces, y en todas las leucemias tenemos todas estos síndromes. Un síndrome anémico que es constante, hemoglobina puede estar menos de 8 o menos, trombocitopenia menos de 50, y el 30% de pacientes presenta signos de sangrado o hipofibrinogenemia, sobre todo cuando es la M3, la leucemia promielocítica. La promielocítica tenemos muchos problemas de sangrados. Y podemos tener leucocitosis ya cuando la médula se ha llenado de blastos y salen a sangre periférica. Los blancos pueden estar mayor a 20.000, muchas veces superan los 100.000 con blastos, sobre todo en leucemias agudas o en crónicas también. Y el 27% va a presentar leucopenia con el síndrome infeccioso o paciente neutropénico febril. Y en cuanto al laboratorio, generalmente cuando tenemos carga tumoral alta, es decir, leucocitos 100, 200.000, 300.000, va a subir mucho el ácido úrico y la láctico deshidrogenasa, que es un marcador tanto para leucemias como para linfomas. Entonces, la LDH nos indica daño celular, rotura de células, porque estas células son muy frágiles, al pasar por microcapilar, por la circulación, se pueden ir rompiendo. Entonces, ahí nos da la LDH alta. Y aquí tenemos en el morfológico, por ejemplo, son blastos, todos son blastos. Entonces,
Proliferan blastos porque son células que no tienen una apoptosis normal. Por ejemplo, un linfocito puede vivir 2, 3 años y es destruido y da lugar a que los nuevos ocupen ese espacio. Pero aquí se producen blastos, solo maduran hasta ahí, no van a las células normales que van a sangre periférica. Entonces estas se replican en la médula, después llenan médula y después pasan a sangre periférica. Entonces estos no tienen una apoptosis normal, no se destruyen estas células, viven mucho tiempo y producen factores de crecimiento negativos para las células troncohematopoyéticas normales. Y las células troncomutadas son las que proliferan. En cuanto a la clínica y al laboratorio, entonces tenemos en la linfoblástica se clasifica en L1, L2, L3. Entonces aquí tenemos que el 50% va a presentar hepatomegalia. Sobre todo las linfoblásticas nos dan adenopatías, hepatoesplenomegalia, no tanto las mieloblásticas como las linfoblásticas o los síndromes linfoproliferativos como los linfomas. Entonces la linfoblástica aguda y los linfomas pueden darnos hepatoesplenoadenopatías. Entonces aquí se presenta 50% hepatomegalia, a veces no tienen tampoco. 50% linfadenopatías, especialmente cervicales y esplenomegalia. 15% pueden presentar masa mediastínica, es decir, el timo puede estar aquí grande. 5 a 10% pueden presentar signos de afección meningia, que se presentan como cefalea, papiledema, parálisis de los nervios faciales, de los nervios craneales. 2 a 3% de los pacientes tienen afección del sistema nervioso sin clínica. Entonces, en todos los pacientes que tienen leucemia, cuando se van a quimioterapia, se les hace un líquido cefalorraquídeo para investigar si hay blastos. Y en todos los pacientes que hacen quimioterapia, sobre todo linfoblásticas, tienen esquemas para hacer terapia intratecal, es decir, ponen por líquido cefalorraquídeo la quimioterapia para destruir los blastos que estén en el sistema nervioso. Entonces, en esta linfoblástica, a diferencia de los niños, apenas se detecta lesiones óseas, dolor retrorreumático e infiltración testicular. Entonces, las recaídas, cuando ya se da una quimioterapia, las recaídas de las leucemias generalmente son a testículos o al sistema nervioso central. Y es por esto que se hacen las terapias acá, las recaídas ahí, destruir todos los blastos. Entonces aquí tenemos la clasificación morfológica. Dijimos que las leucemias se tienen que hacer el diagnóstico morfológico, el inmunofenotipo por citometría de flujo y la citogenética. La citogenética nos daba el pronóstico del paciente, sirve para hacer el pronóstico. Entonces aquí tenemos la clasificación morfológica, L1, L2 y L3 la linfoblástica. La L1 son generalmente linfocitos pequeños, la forma del núcleo es regular, en ocasiones hendidos, y los nucleolos apenas son visibles. Aquí, por ejemplo, en la L2 pueden ser visibles, y en la L3 el nucleolo puede tener 1 hasta 2 nucleolos. Entonces, en la L1 la célula es pequeña, en la L2 ya es de mediano tamaño, puede ser pequeña o grande, y en la L3 ya es grande. Pero la diferencia de la L3 con la L1 y la 2 son las vacuolas que tienen en el citoplasma. Muchas vacuolas en el citoplasma. Y esta L3 se la ve más en África. Acá yo de la verdad no he visto ni un caso de L3, excepto una chica que está en quimioterapia, era L2, y ahora ya ningún quimioterapéutico le va. Entonces le estamos haciendo un trámite para que se vaya a Quito, Guayaquil para otro tipo de esquema, que allá tampoco lo tienen. Y ella se está transformando en una L3, una tipo Burkitt. Entonces, miren, esta es la diferenciación morfológica. La L1 son blastos pequeños, cromatina homogénea. En la L2 ya la cromatina es un poco heterogénea. Son cambios morfológicos que se ven en cada una de las líneas celulares. Pero esa es la clasificación morfológica. Entonces, L1, L2, L3 de la FABE. La FABE es el grupo franco-américo-británico. Es un grupo que se reunió para hacer esta clasificación. Entonces, en la linfoblástica tenemos solo 3 clasificaciones, L1, L2 y L3. Entonces, la L1 más se presenta en niños, en un 80 a 85%. La L2 en el adulto, 60 a 70, pero también en niños. Y la L3 en adultos en menos del 5% y más, sobre todo en niños. Entonces, esta linfoblástica es más predominantemente en niños. Y esta es la clasificación MIC, dijimos que es morfológico, lo que vemos en el microscopio, el inmunológico, el inmunofenotipo por citometría y el citogenético.
Entonces aquí tenemos la clasificación inmunológica, a ver qué proteínas tiene cada célula o qué antígenos tiene cada célula. Entonces esta es, por ejemplo, el TDT, este marcador, esta enzima TDT, que es la dinucleotidiltransferasa terminal, tiene la célula T y la célula T tiene, pero el no lo tiene. Y el TDT tiene todas las células T aquí. El HLA-DR, que es el marcador de célula tronco hematopoyética, tiene tanto la B como la T. El CD19 es ya marcador específico de célula B. El CD10 también algunas B. Y las inmunoglobulinas de superficie, que ya tiene la célula B. Entonces la célula B es la que tiene inmunoglobulinas de superficie. Y la marcación T también tiene el TT, aquí el específico CD3, que es el específico de marcación T, CD7, CD1, CD2. Entonces miren, en la marcación T tengo esta marcación en numeración que es bajita y la marcación B es un poco más alta, 19-20. Entonces es la clasificación inmunológica por sintometría de flujo. Entonces si me viene un porcentaje, por ejemplo 60% de CD3, digo es una leucemia tipo T. Esto es importante saber esto porque las células tipo B, la leucemia tipo B es de mejor pronóstico que las células que un paciente tenga tipo T, por ejemplo, es de peor pronóstico. Y aquí tenemos un mapa de todas las alteraciones o mutaciones genéticas que podemos ver en las células. Por ejemplo, hiperdiploidía, es decir, un cromosoma más, otras alteraciones, rearreglos moleculares, y todas estas alteraciones que se pueden presentar, mutaciones, por ejemplo, el gen BCR-APL que se puede presentar, hipodiploidías, pierden partes de cromosomas y una serie de alteraciones cromosómicas que podemos ver en la célula que son los que originan las leucemias y estas se pueden ver se pueden presentar por radiaciones químicas, productos tóxicos derivados del benceno, se pueden hacer estas mutaciones. Entonces, todas las leucemias se deben a mutaciones. Y aquí tenemos la clasificación de FAB de la leucemia mieloblástica. En cambio, la mieloblástica va de la M0 a la M7. Entonces, esta también es la clasificación morfológica. La M0 es un blasto mieloide con mínima diferenciación. Entonces, la M0 se puede confundir con la L2, por ejemplo. Entonces, por eso es importante hacer la inmunomarcación, porque en el morfológico no se puede confundir. La M1 todavía es sin maduración. La M2 ya tiene maduración. Por ejemplo, podemos encontrar bastones de Auer. Si encontramos bastones de Auer, es decir, unos como bacilitos en el citoplasma, ya podemos decir es una mieloblástica. La leucemia promielocítica es así, es inconfundible porque son blastos que tienen muchos gránulos, incluso que tapan el núcleo de los gránulos. Y estas promielocíticas desencadenan procesos hemorrágicos o trombóticos. Entonces es bien aguda esta promielocítica, es de mal pronóstico. Tenemos aquí una variante promielocítica microgranular que es M3V y después tenemos la M4, es la mielomono, es decir, voy a encontrar blastos mieloides y blastos monocitoides. Entonces, para decir aguda, más de 20% de blastos en médula ósea. La M4 es una variante con eosinófilos. La M5A ya es la monoblástica aguda. La M5B es la monocítica, también tenemos con monos. La M6 es una leucemia de la serie roja, eritroleucemia, y la M7 es una leucemia de megacariocitos. Aquí vamos a encontrar megacariomblastos. Entonces aquí están las incidencias de cada una. Y aquí tenemos la clasificación morfológica. M0 son blastos indiferenciables de los linfoblastos. La M1 podemos tener algún rasgo, cromatina, por ejemplo, muy fina, que en la linfo, la cromatina de la linfoblástica es un poco gruesa. La cromatina de la mieloblástica es un poco fina. La M2 ya tenemos bastones de agua que ya podemos diferenciar, decimos, sí, esta es una mieloblástica. La M3, que es la promielocítica, tiene full gránulos en el citoplasma. La M4 es la mielomonoblástica, la M5 la monoblástica, aquí los blastos son mucho más grandes que los anteriores, los núcleos son muy irregulares.
La M6, la eritroleucemia, podemos tener muchos eritroblastos aquí, y la M7, la megacariblástica, que tiene estas prolongaciones en el citoplasma. Entonces, es la clasificación morfológica. Y aquí tenemos una mieloblástica. Por ejemplo, es una monoblástica. Tenemos monoblastos, son grandotes, los núcleos son muy irregulares. En cuanto a la clínica y laboratorio de la mieloblástica, entonces la clínica está dada por el fallo medular y por la proliferación leucémica y la infiltración de diversos órganos y tejidos. Entonces vamos a tener un síndrome anémico en un 80%. La anemia es normocítica, normocrónica. Entonces aquí la maduración eritrocítica está inhibida por los blastos, que tienen factores de crecimiento negativo para estas células, pero los hematíes que queden residuales son de morfología normal, son de tamaño normal y de color normal, es decir, son normocíticos y normocrómicos en todas las leucemias. Ya la trombocitopenia se puede presentar en 80-90%, generalmente pueden tener menos de 20.000 plaquetas, y en el 40% de los pacientes pueden tener sangrados activos, desde petequias hasta coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, en la promielocítica. Los leucocitos pueden estar mayores a 20.000. A veces tenemos pacientes normales con 8.000 leucocitos, pero con pancitopenia, con neutropenia, porque los blastos que se van a diferenciar en leucocitos están bloqueados también, solo se diferencian a blastos, el resto no madura, entonces tenemos leucopenia, a pesar de que tenga blastos altos, pero tengo neutropenia, digamos, neutrófilos bajos, porque no tenemos células maduras, solo tenemos blastos. Entonces podemos tener leucocitosis con neutropenia, ¿sí? O podemos tener también pancitopenia en sangre periférica, sin plaquetas, sin sangre con 3 de hemoglobina y neutropénicos con menos de 1.000, por ejemplo, neutrófilos. Pero cuando vamos a ver médula, encontramos blastos mayor a 20, 30, 40, generalmente están infiltrados con 70, 80% de blastos en médula ósea. Entonces podemos tener los blancos más de 100.000 con 80% de blastos y neutropenias severas del 30 a 40, porque esos blastos no maduran a neutrófilos. ¿Sí? Entonces podemos tener neutropénicos, pacientes febriles, estos neutrófilos que no los tienen no nos defienden de las infecciones, los blastos tampoco, ¿sí? Y pueden presentar fiebre por infecciones. Entonces cuando nosotros ingresamos a un paciente ponemos paciente neutropénico febril, entonces ahí ponemos aislamiento protector, entonces el paciente tiene que estar solo, no tiene que recibir visitas, porque si recibe visitas con alguna infección le pueden pasar infección. No tiene que comer, por ejemplo, vegetales crudos, porque puede venir una salmonela, le puede dar una tifoidea al paciente. O algún germen puede venir en los vegetales que no están bien lavados, una lechuga, por ejemplo. Entonces a ellos se les da dieta todo cocido cuando hay neutropenias. Y ya, en cuanto al laboratorio, dijimos que el ácido úrico y la LDH suben. Entonces estos reflejan la masa tumoral y la destrucción de las células. Las leucemias se pueden presentar que son infiltraciones cutáneas de la dermis que originan lesiones papulonodulares indoloras. Nosotros tuvimos un paciente que vino con una lesión a nivel del tórax, parte derecha, encima de la mama, era varón, y tenía una lesión papulosa, no tenía dolor, era un nódulo. Se le hizo una biometría y asomó con 100.000 blancos y fue una leucemia amiloide crónica. Entonces, infiltración de piel. ¿Sí? Los dermatólogos dicen es una leucemia cutis, por ejemplo, la califican así como leucemia cutis. ¿Ya? Y estas son no dolorosas, no pruriginosas, se presentan en menos del 10%, especialmente en M4, es decir, en la monoblástica o en la mielomonoblástica. Y la infiltración meningia de la mieloblástica es menos al 1%, pero aquí es lo que más recaen después de una quimioterapia. Hasta el 3% pueden recaer con infiltración de blastos en el sistema nervioso central. En cuanto a la citogenética, tenemos aquí. La citogenética nos sirve para dar el pronóstico. Entonces, la citogenética, cuando tenemos translocación 821 o translocación 1517, que se ve sobre todo en la promielocítica, o una inversión del cromosoma 16, estas 3 alteraciones nos dan un diagnóstico favorable. Un pronóstico intermedio, un cariotipo normal,
cuando hay insuficientes mitosis para el estudio u otras anomalías. Y un pronóstico desfavorable, anomalías del 3, anomalías en el brazo largo del cromosoma 3, anomalías en el cromosoma 5 en el 7, anomalías en el brazo largo del cromosoma 11 o cariotipo complejo igual o más de 3 alteraciones. Entonces ya nos da desfavorable. Entonces el cariotipo nos sirve para el pronóstico, favorable, intermedio o desfavorable. Y aquí tenemos la frecuencia que se pueden presentar. Miren, cariotipo normal en un 40%. Pero cuando está un cariotipo normal podemos hacer un estudio molecular, a ver qué alteración molecular tenemos en las células. Entonces aquí tenemos en las mieloblásticas las mutaciones o las alteraciones que podemos tener. Un cariotipo normal, miren, de aquí a acá, traslocación 15-17, traslocación 8-21, inversión del 16, traslocación 9-11, alteraciones en el brazo largo del 11 y otro tipo de alteraciones, inversiones del 3 y otros complejos, otras mutaciones complejas. Entonces aquí tenemos riesgo favorable, toda la que está en verde, riesgo intermedio y riesgo alto, peor pronóstico. ¿Sí? En cuanto a la leucemia mieloide crónica, entonces vamos a ver esta leucemia mieloide crónica. Acá tenemos nosotros como unos 15 pacientes que los estamos tratando de leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿qué es la leucemia mieloide crónica? Proliferación medular de la serie granulocítica de curso inicialmente crónico. 15 a 20% de las leucemias, representa 15 a 20% de las leucemias crónicas del adulto. La incidencia es 1.4 por cada 100.000 habitantes por año. Ligero predominio masculino, se presenta desde los 30 a los 60 años de vida. Puede haber una exposición previa a radiaciones y el cromosoma Filadelfia se presenta en el 95% de los casos del adulto, que es un marcador citogenético de esta enfermedad. Este cromosoma Filadelfia también lo podemos tener en las linfoblásticas, pero en la mieloide crónica es un marcador que se presenta en el 95%. Entonces es un marcador de esta leucemia mieloide crónica. Entonces aquí tenemos el cromosoma Filadelfia, que se presenta principalmente en la leucemia mieloide crónica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cromosoma 9 normal, brazo corto, brazo largo. Y aquí tenemos el cromosoma 22, que es un cromosoma más pequeñito. ¿Se acuerdan? En el cariotipo está acá lo último. Es más chiquito el 22. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte ABL se rompe este cromosoma. Y en esta parte BCR, en esta parte molecular, se rompe el cromosoma 22. Y esta parte que está rota viene acá y se une con esta parte de aquí. Se une el BCR del 22 con el ABL del 9 y nos forma el cromosoma Filadelfia, que es este. Esto lo vamos a ver en el cariotipo, cuando hacemos un cariotipo, cuando hacemos el citogenético. Y después, esta parte de acá que sobró se va a unir acá al cromosoma 9, es decir, vamos a tener un cromosoma 9 alterado más largo que el original, porque ganó esta parte en el brazo largo. Y vamos a tener el cromosoma Filadelfia. Entonces, cuando hacemos el cariotipo lo vemos al Filadelfia, pero cuando hacemos un estudio molecular vamos a ver esta partecita, el BCR-ABL, que es la parte molecular. Entonces, nosotros cuando hacemos de inicio, de entrada, diagnóstico de paciente, digamos, tiene 150.000 blancos, viene con un poco de anemia, con 11 de hemoglobina, aquí las plaquetas suben, porque este gen codifica un tipo de proteínas patológicas que hacen, en cambio, que las células proliferen mucho. Promielocitos, mielocitos, metamielocitos, blastos, apenitas tengo, puedo tener 3-5% de blastos. Y aquí vamos a tener muchas células de la serie mieloide, por eso es crónica, leucemia mieloide crónica. Y entonces en un inicio hacemos un cariotipo en todos los pacientes. Entonces generalmente nos viene el cromosoma Filadelfia y hacemos el estudio molecular, que es el BCR-ABL. Entonces, pero pedimos cuantificado acá. Este examen generalmente se lo manda a hacer acá en Loja, no se hace en Guayaquil o Quito, Cuenca,
por estudio, por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, si hace este BCR-ABL. Entonces, por ejemplo, tiene BCR-ABL tuve un paciente de 78%, que es súper alto, tuve un paciente de 23%, otro de 40%. Entonces, siempre se pide BCR-ABL en cuantificación para que nos venga qué porcentaje tengo de este fragmento. Y después se les hace controles cada 3 meses. En 3 meses tiene que bajar un 10%, ahí quiere decir que estoy bien con la medicación. Y cuando el paciente, la idea es curarlos a estos pacientes, y la idea es que desaparezca esta fracción BCR, esta fracción molecular BCR-ABL. Y cuando esta desaparece, digo, ya el paciente está curado, suspende la medicación. El tratamiento generalmente son 5 años, ahora ya no se les hace trasplante de médula ósea. Entonces aquí tenemos otro cariotipo, que este es por técnica FISH, inmunofluorescencia in situ, hibridación in situ fluorescente. Entonces aquí ya no hacemos el cariotipo para ver el cromosoma Filadelfia, hacemos por técnica FISH, que es más sensible y más específica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el Filadelfia. Tenemos un cromosoma de 2 colores, que viene del 9 y del 22. Sí, ese sería el Filadelfia. ¿Y qué se presenta en el cromosoma Filadelfia? Dijimos que todas las neoplasias son mutaciones a nivel de los genes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, adenina, timina, guanina, citosina. Son las bases, los ácidos nucleicos. Aquí está, por ejemplo, un DNA desenredado, está abierto. Entonces aquí el BCR-ABL codifica una tirosina quinasa, una enzima que se hace que se presente cuando hay esta mutación. Entonces aquí hay una valina por una glicina. Se cambia una valina, es decir, un aminoácido por una glicina, y nos va a producir un proto-oncogen. Se cambia una valina por una glicina. Es decir, en el triplete de ácidos nucleicos se cambia la T, que aquí dice glicina, timina, guanina, timina, guanina. Se cambia por GGG. Guanina, guanina, guanina. Tres guaninas. Cambia una valina por una glicina. Se cambia un aminoácido y se cambia todo el triplete. A ver, lea eso. Lea de tener hemostasia. Porque hemos pensado que tiene el factor. Si está en el TTP es porque le estamos poniendo el factor que le falta. Y ahorita está con el tejido que todavía. Lo que pasa es que cuando me llaman se me desconecta porque comparto los megas con el celular. No sé si ahí me están viendo. Sí, doctora. Ya. Entonces dijimos que todos los cánceres y todos los procesos malignos hay mutaciones en los genes, en definitiva, son mutaciones aquí.
Miren que en la leucemia mieloide crónica tenemos en la cadena 839 una cambiada, una valina que es GTG por una glicina que es GGG. Se cambia una valina por una glicina. Acá la vamos a ver. Esto es en la leucemia mieloide crónica. Aquí está. Una valina que es GTG. GTG es la valina. Vamos a ver acá. GTG es una valina. ¿Sí? Entonces, esta T se cambia por esta G y nos da GGG, una glicina. Entonces se cambia una glicina, una valina cambiada a glicina. En vez de tener valina en esa cadena de esa proteína, tengo una glicina. Tengo otra proteína diferente. Entonces esa me codifica para proteínas patológicas que me dan células patológicas. Entonces aquí tenemos el código genético que está en el DNA. Dijimos que el DNA están todos los ácidos nucleicos que nos dan lugar a las diferentes proteínas. Entonces, 3 ácidos nucleicos nos dan origen a un aminoácido. Y la unión de muchos aminoácidos es esa proteína. Entonces, aquí tenemos que en la leucemia mieloide crónica está cambiada una valina por una glicina. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la clasificación de la leucemia mieloide crónica. Tenemos, primero en la génesis de la mieloide crónica tenemos 3 fases. Fase crónica, que puede durar 2 a 3 años, hasta 4 años. Fase crónica, el paciente nunca se hace un examen, está con blancos altos y nada más. Fase acelerada, ya puede tener el vaso grande, porque las células que se van formando tienen una apoptosis que está patológica, y son células que viven mucho tiempo. Entonces, puedo tener ya el vaso grande, generalmente son vasos súper grandes y a veces viene el paciente por el vaso, le comprime el estómago y el paciente no puede comer. El estómago se comprime y con poquito que come ya se llena. Dice, doctora, lo que pasa es que he bajado de peso, es que ya como, sí tengo apetito, pero con poquito me lleno, ya no avanzo a comer todo lo que antes comía. Es porque el vaso está grande y está comprimiendo el estómago. Pues ahí podemos ya ver en fase acelerada. Y en crisis blástica, ya cuando tengo blastos, pero que no pasan del 20%. Son menores al 20%. Y tenemos aquí en la leucemia mieloide crónica, tenemos la clásica que tiene el cromosoma Filadelfia positiva, la atípica con el cromosoma Filadelfia puede ser negativo. Tengo un niño que vino de España, le diagnosticaron allá leucemia mieloide crónica, ahorita tiene 9 años, ya lo estamos viendo 3 años acá. Tenía cromosoma Filadelfia negativo, sin embargo le dieron el antiquinasa, el imatinib, que es un antiquinasa, bloquea el BCR-ABL. Y está bien el niño, a pesar de que nunca tuvo cromosoma Filadelfia, y está súper bien el niño, está en remisión hematológica. Sí, tenemos, entonces esa es la atípica, con el cromosoma Filadelfia negativo. Tenemos la leucemia mieloide crónica juvenil, con una variante infantil y variante del adulto. Tenemos otra variante, la leucemia eosinofílica, aquí vamos a tener muchos eosinófilos, yo la verdad no he tenido esta. Tengo una niñita que vino con eosinofilia, con 3.000 eosinófilos, le estamos estudiando. Le pedimos por trabajo social el BCR-ABL y el Filadelfia, pero hasta ahora no le ha salido, no ha venido, y ahora con la pandemia ya desapareció esta. Le dimos primero tratamiento para estrongiloides, porque el estrongiloides es lo que más nos sube los eosinófilos. En un inicio de 3.000 bajaron a 1.000, dije ya se mejoró, pero total después viene con 7.000 eos. Y estamos en estudio de una leucemia eosinofílica crónica. Tenemos la leucemia basofílica crónica, que ya tengo predominio de basófilos, y la leucemia neutrofílica crónica, que solo tengo la mayoría neutrófilos. ¿Cuál es la fisiopatología de la leucemia mieloide crónica? Hay anormalidades citogenéticas que ya las vimos, bioquímicas y de células hematopoyéticas. Anormalidad cromosómica adquirida en el cromosoma Filadelfia y la translocación 922 en el brazo largo del cromosoma, fusión del gen BCR-ABL y producción de la proteína P210. Hay también la proteína P180. Entonces se produce una proteína patológica, que es la que codifica para toda la serie mieloide, promielo, mielo, metamielo, callados segmentados en sangre periférica. Entonces la P210 desempeña función central en la oncogénesis, en la génesis de esta mieloide crónica. ¿Cuál es la clínica de la leucemia mieloide crónica? ¿Cómo se presenta? Comienzo insidioso con astenia, anorexia, pérdida de peso.
sudoración profusa y sensación de ocupación o síntomas compresivos secundarios a la esplenomegalia. Entonces yo tuve un paciente joven, por ejemplo, era un paciente de 18 años que le gustaba jugar vóley en la provincia. Está jugando vóley y le dan un pelotazo en la tibia y se produce una rotura. O un patazo, algo así le dieron. Bueno, se produce una rotura de la tibia, de la piel, la que está encima de la tibia. Y se va al subcentro a que le curen y le hacen una biometría y encuentran 60.000 blancos. Anemia casi no tenía 11,5 de hemoglobina y tenía plaquetas altas. Dijimos que aquí también suben las plaquetas. Tenía como 800.000 plaquetas. Y cuando le hacemos el frotis tenía promielo, mielo, metamielos callados segmentados. Y él solamente tenía sudoración. Solo en la noche se dio cuenta de que sudaba un poco y tenía que cambiarse la pijama. Y nada más, no tenía ningún otro síntoma. Y fue un hallazgo casual en la biometría. A él se le hizo el cromosoma Filadelfia, salió positivo, el BCR-ABL le salió en 27% y está en tratamiento. Entonces tenía así esplenomegalia, al palparle el vaso tenía 4 centímetros bajo reborde costal. Entonces pueden ver también fenómenos de leucostasis en las leucocitosis extremas. Entonces las leucostasis, por ejemplo, yo he tenido 2 pacientes que han venido con priapismo. ¿Saben qué es priapismo? Pero es cuando existe la erección prolongada del miembro viril. Ya. Entonces tuve un paciente que serán unos 15 años, que vino con priapismo. Cuando le hicimos la biometría tenía 200.000 blancos. Y nosotros dijimos, no hay que toparlo, hay que darle en esa época no teníamos tratamiento para amiloide crónica. Le hicimos la transferencia Solca. Y vino un urólogo nuevo. Cuando vienen nuevos quieren hacer de todo. Y dijo, no, yo le hago una anastomosis terminal y con eso soluciona. Tenía un tremendo priapismo este paciente. Era paciente de 25 años, me parece. Y le hace la cirugía. Y no pasó nada. Seguía con dolor, seguía con priapismo y después se infectó con un proteus. Entonces le hicieron tremenda iatrogenia y después lo mandaron a Solca. Después no supe más de este paciente. Después tuve hace unos 2 años otro paciente que viene de Zamora. Viene a clínica particular, también con priapismo, nos da leucostasis. Se acumulan los glóbulos blancos en la microcirculación, en los pequeños vasitos sanguíneos y eso le congestionan, por ejemplo, en este caso el miembro. Este paciente vino con priapismo también, vino a clínica particular y un urólogo X también le hizo lo mismo, que le va a hacer no sé qué, que no sé cuándo. Después me llaman a mí. Entonces el paciente vino acá al hospital, le hicimos la biometría, tenía 150.000 blancos, ya estaba operado, había sangrado full, y tenía el Filadelfia, y el BCR-ABL me parece que le salió en 45%. Y a él le tratamos con el imatinib, y ya está bien, ahorita está con remisión hematológica, tiene blancos me parece de 8.000, neutrófilos 4.000, hemoglobina está en 15, plaquetas están normales, también tenía plaquetas altas, pero le producieron no es esterilidad, sino disfunción sexual. Tiene una disfunción sexual, es un paciente joven, no puede tener relaciones con su pareja. Entonces, miren, iatrogenias, produce leucostasis, eso no hay que topar, porque cuando doy tratamiento se bajan los leucocitos, se descongestiona la microcirculación y el priapismo desaparece. Entonces, miren, son cosas que se presentan en la leucemia amiloide crónica. Entonces, a veces la primera manifestación de la enfermedad es un infarto esplénico. Entonces, hay mucho dolor a nivel del vaso porque también se congestionan los vasos, se tapona la microcirculación. Es como poner un trombo como un coágulo, como vimos anterior en lo que vimos de la anticoagulación y todo eso. Entonces, en vez de formarse trombos de fibrina, se forman trombos de glóbulos blancos. Entonces, se tapona la microcirculación y se muere el tejido que sigue, que tiene que nutrirse por ese vaso. Entonces, da infarto esplénico, mucho dolor. Otras veces la leucocitosis se detecta en el hemograma de un examen de rutina practicado por otros motivos. El curso clínico es bifásico, con una fase inicial crónica, seguida de una fase de transformación o aceleración, que precede pocas veces a la fase terminal o crisis plástica. En crisis plástica ya el paciente tiene una sobrevida de 6 meses. En la fase crónica puede estar 3, 4 años, a veces nunca se hace un examen. Y la fase acelerada puede durar un año o meses, pero la crisis plástica ya dura máximo 5, 8 meses.
paciente puede fallecer aquí si no se da tratamiento. Y en crisis blástica ya hay que tratarlo como una leucemia aguda, ya no como con antiquinasas, con el imatinib, por ejemplo. Y tenemos aquí en la fase aguda puede ir el paciente a crisis blástica, es decir, puede transformarse en una leucemia aguda. Entonces, aquí que hay deterioro progresivo del estado general, porque estas células necesitan muchos factores de crecimiento, necesitan muchas proteínas para seguir proliferando. Entonces hay deterioro progresivo del estado general, refractariedad de la terapéutica, aparición de adenomegalias, dolores óseos, fiebre no justificada, crecimiento rápido del vaso, principalmente aquí el vaso crece mucho, a pesar de que es mieloide, vean, que dijimos que el vaso y los ganglios más en las linfoblásticas. Pero en esta mieloide crónica sí tenemos crecimiento del vaso, aumento de la eritrosedimentación. Esta tinción es una tinción citoquímica que se hace en las células, es la fosfatasa alcalina granulocítica que está baja, y el porcentaje de plasma en sangre periférica puede ser menos del 20%. Y un 30% se pueden transformar a leucemia linfoblástica, y el resto se pueden transformar a leucemia mieloblástica aguda. Se pueden transformar bien a una linfoblástica aguda o a una mieloblástica aguda. ¿Cuál es el laboratorio? Entonces, la leucocitosis en la mieloide crónica es constante, muy altos los leucocitos, aumento de granulocitos inmaduros e inmaduros, predominio de mielocitos metamielos, escaso número de promielos y mieloblastos. La basofilia es importante, existiendo la relación entre el incremento de los basófilos y la crisis blástica terminal. Entonces, cuando tengo muchos basófilos o muchos eosinófilos, ya digo, este paciente está yendo muy mal. Entonces, basófilos y eosinófilos se ven en crisis blásticas o en fase acelerada. Y la fase crónica, la cifra de hematíes puede permanecer normal o moderadamente disminuida, es decir, tienen ligera anemia. Y una tercera parte de los pacientes presentan trombocitosis inicial. Entonces, sí tenemos pacientes que tienen 100.000, 150.000. Entonces, todas las células mieloides suben acá. El laboratorio, en cuanto a médula ósea, la médula ósea es hipercelular con una relación mieloeritroide de 10:1. Yo solamente en médula ósea veo esto. La relación mieloeritroide, la médula produce un glóbulo blanco, 3 glóbulos blancos por un glóbulo rojo, o 2 glóbulos blancos por un glóbulo rojo. Esa es la relación mieloeritroide. Producción de blancos en comparación con los rojos. Entonces, la relación normal es 2:5, 3:1. Pero en mieloide crónica, como tengo muchos glóbulos blancos produciéndole, la relación es 10 glóbulos blancos por un glóbulo rojo, o puede ser 20:1 o 15:1. Solamente eso veo en la médula ósea, nada más. Y fundamentalmente presentan elementos mieloides, promielo, mielo, metamielos. Y la biopsia medular, hay disminución de la grasa y aumento de fibras de reticulina, es decir, aquí la médula se puede fibrosar, ¿sí? Y el diagnóstico lo hago por el cariotipo, por el citogenético. En cuanto al laboratorio de la citoquímica, la fosfatasa alcalina de los neutrófilos está muy baja. Esa es una tensión citoquímica que se hace en las placas para ver esta fosfatasa granulocítica de cada uno de los glóbulos blancos. Esta casi no la hacemos, ¿ya? Y es frecuente el aumento del ácido úrico, aumento de la LDH y de la vitamina B12. La B12 está alta cuando tenemos un valor de glóbulos blancos mantenida, alta. Entonces ahí no sube la vitamina B12. Y aquí tenemos en el morfológico, lo que se ve. En sangre periférica, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, callados segmentados. Cuando hay eosibasófilos, ya decimos que está en una fase acelerada. Y aquí en la médula ósea también. Entonces, por eso se llama leucemia mieloide crónica. Vemos todas las células mieloides. Por ejemplo, aquí tenemos un promielocito que tiene gránulos. Tiene un solo núcleo, tiene gránulos. El mielocito, que ya se le ve el aparato de Golgi aquí. Mielocito. Un metamielo, que es antes de callado, puede ser este. Y los callados y los segmentados. Y podemos tener eosinófilos y basófilos, que en este caso aquí no se ve. Y aquí tenemos otra sangre periférica de la leucemia mieloide crónica. Promielocito, aquí tenemos otro promielocito que tiene gránulos. Mielocito ya se empieza a hundir el núcleo aquí un poquito. Metamielocito ya está más hundido. El callado, que puede tener la forma de S, C o Z. Aquí tenemos una forma de C. Y el segmentado, que tiene de 2 a 5 lóbulos, en este caso tiene 3 lóbulos. Y tenemos muchas plaquetas también, miren, plaquetas altas. Entonces, toda la serie mieloide sube, que ahí están incluidas las plaquetas. Acá están linfocitos, pocos linfocitos.
Acá tenemos otro linfocito. Entonces, la mieloide crónica es proliferación de toda la serie mieloide, incluida plaquetas. ¿Ya cuál es el tratamiento? Anteriormente se daba busulfán, hidroxiurea, que se la sigue dando a la hidroxiurea, que es un antimetabolito. Antes se trataba con el interferón alfa, pero el interferón alfa, el problema es que hay que inyectarse subcutáneo y nos da muchos síndromes como estar con gripe. El paciente todo el tiempo estaba con gripe, se llama síndrome flu. Y el trasplante de médula ósea, lo que se hacía antiguamente. Pero el tratamiento actual es con el imatinib, que es el Gleevec, aquí tenemos un nombre comercial, pero es el imatinib, es un antiquinasa, inhibidor de la proteína tirosina quinasa BCR-ABL. Entonces vamos a bloquear esta fracción molecular y vamos a impedir que ese aminoácido que estaba cambiado vuelva a su lugar. ¿Sí? Entonces, para desaparecer el BCR-ABL. Tenemos el imatinib, que es el de primera línea. Acá en el hospital solo tenemos imatinib. Yo para este año ya pedí nilotinib, porque tengo un paciente que no me está respondiendo al imatinib. Entonces, tengo que pedir los de segunda línea. Son un poco más caros, pero por ejemplo, sí lo tenemos en el cuadro básico del ministerio. Nilotinib o dasatinib, que ya es medicación de segunda línea. Y el trasplante de médula ósea solo en casos seleccionados, dada que la sobrevida de los pacientes trasplantados actualmente se equipara a los pacientes con imatinib. Pero el imatinib, el tratamiento mínimo son 5 años. Tiene que tomar una tabletita de 400 miligramos todos los días. ¿Sí? Y los estudios con imatinib aún no están cerrados y no se conocen resultados completos a largo plazo, pero se ha encontrado resistencia a la droga, por eso ya se hace nilotinib, dasatinib, y ahora hay más de 20 antiquinasas en el mercado. Entonces aquí tenemos, miren, todos los antiquinasas que hay y a nivel de qué gen van a actuar acá. Entonces aquí tenemos, se hace como un estudio, como un antibiograma más o menos. Aquí tenemos los verdes, son sensibles, por ejemplo, al imatinib, al bosutinib, al dasatinib, al nilotinib, al ponatinib y este otro medicamento acá. Entonces miren la cantidad de antiquinasas que hay ahora. Moderada resistencia el amarillo, resistente el naranja, que mire que ya tenemos al imatinib algunos resistentes, y alta resistencia a los rojos. Entonces, al imatinib, entonces todos tienen mediana, entonces hay que ir probando cuál es el mejor para ese paciente. Entonces, por eso es que se hace BCR-ABL de control cada 3 meses para ver cómo está bajando esa fracción BCR-ABL, esa mutación que tienen esas células. Sí, no sé si quieran seguir, porque ahorita estamos viendo las crónicas. Vimos la leucemia mieloide crónica, para después ver la mielomonocítica crónica. O sea, esto ya va a nivel de microscopio, qué es lo que vemos. Porque en cuanto a la clínica pueden ser muy similares todas. Anemia, trombocitopenia, pancitopenia, si tiene fiebre, si tiene neutropenia va a tener fiebre, si tiene alguna infección, pescó por ahí algún virus, un hongo, una bacteria. Si están plaquetas bajas voy a tener síndrome hemorrágico, síndrome anémico, síndrome infeccioso. Entonces, chicos, para mañana continuar con la mieloide crónica y ver algunas agudas. No sé si tienen alguna duda. Ya, doctora. Si les quedó más claro. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, buenazo. Entonces nos vemos, chicos, mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.